Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Volvemos nuevamente esta semana con el proyecto especial del canal. Ya sabéis, el iceberg de los misterios más extraños y censurados de todo Internet. Un iceberg, un formato que nos permite ir en 10 niveles desde el primero hasta el 10º en un descenso de extrañeza y forteanismo. Cada vez los temas son más perturbadores que los anteriores. Y hoy toca el nivel 7 parte 2 de 3. Ya estamos casi en la recta final. Vamos añadiendo un montón de términos por capítulo y esta vez vais a ver pues cosas mucho más fuertes que las anteriores. Así que vamos directamente con nivel 7 parte 2. Memoria fuera del cuerpo. Este término hace referencia a lo que descubrió el doctor técnico cardiólogo Pim van Lommel. Este experto a nivel mundial sobre ECMs, experiencias cercanas a la muerte, elaboró una tesis durante toda su vida en la que, estudiando esas experiencias cercanas a la muerte que veía en quirófano y podía certificar como que había algo que se escapaba de la ciencia porque no había sido estudiado, empezó a teorizar que quizás la memoria o una parte de la memoria está en el inconsciente colectivo. Es decir, a nivel cuántico y quizás con entrelazamiento cuántico, la sinapsis y la electricidad de las neuronas conectan con esos electrones, con los electrones de los cerebros de otras personas, creando una especie de campo mórfico no identificado por la ciencia, pero que podría explicar tanto las ECM como una especie de experiencia fuera del cuerpo y un tipo de memoria fuera del cuerpo que compartimos como eje central de la especie humana. Según este técnico cardiólogo, el cerebro sería una interfaz que lee datos de esa memoria colectiva, a la cual todos llenamos de experiencias y de no experiencias. ¿Cómo llenas una cosa de no experiencias? Pues teniendo en cuenta versiones de mundos alternativos que no han sumado en nuestra línea, pero sí que sumarían en otra. Como veis, es extremadamente complejo el tema, pero hay gente dentro de la ciencia, como Pim van Lommel, del más alto nivel, que creen que hay ECMs, lo tiene como un hecho, y su tesis se centra en que hay un inconsciente colectivo, que nuestro cerebro es una interfaz. Me parece fascinante. Mapa telúrico meridiano. Bien, aquí es muy importante que no se confunda lo que es las energías telúricas con las líneas Ley. Son totalmente diferentes los dos términos, son muy distintos. El primero de ellos, la corriente telúrica de la Tierra, se refiere a unas corrientes eléctricas subterráneas que pasan por las placas tectónicas, por los mares y principalmente por el magnetismo terrestre. Hay una electricidad que está detectada por la ciencia, que incluso tiene una frecuencia extremadamente baja, y se hicieron un montón de experimentos en los Alpes detectando hasta 32 mecanismos que tiene el planeta Tierra para generar todas esas corrientes telúricas. De hecho, el propio geomagnetismo o la magnetosfera o los vientos solares y la actividad volcánica generan parte de esa corriente eléctrica. Ahora bien, en la actividad de prospección industrial, los trabajadores, los profesionales, colocan unos electrodos que están anclados bajo tierra y detectan todas estas corrientes eléctricas, llegando a aprovecharlas incluso para industria. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente son las líneas Ley. Las líneas Ley tienen un carácter mucho más místico y esotérico, de hecho incluso hasta espiritual, y fueron los antiguos arquitectos de culturas remotas del pasado quienes decían que existían esas líneas Ley y que combinarían la arquitectura como Stonehenge, los monumentos megalíticos, con los astros y la geometría sagrada. Es decir, existieron unos sabios que sabían, como si fuese la acupuntura de la Tierra, construir unos monolitos en la Tierra para aprovechar unas líneas Ley que quizás serían parecidas a las corrientes eléctricas de la telúrica, pero interpretadas con
un prisma un poco más esotérico por los antiguos. De hecho, la masonería conocía muy bien este concepto e implementó ese concepto en los templos y catedrales modernas con respecto a esas culturas del pasado. Pero, a modo de conclusión, energías telúricas, la ciencia las ha detectado y se aprovechan como corrientes eléctricas, y energías ley son un carácter interpretativo místico por un conocimiento del pasado que se ha perdido, que quizás son lo mismo, pero interpretado de forma por la ciencia hoy y por el esoterismo espiritual en el pasado. Luego, meridiano, mapa telúrico meridiano. Pues existe un mapa donde hay varios meridianos en el planeta Tierra en los que se alinean construcciones del pasado como la Gran Pirámide, por ejemplo, y otros puntos, como si existiese en el meridiano 33 lugares construidos a propósito para unirse en ese mapa telúrico. Podéis buscarlo y consultarlo, porque ese mapa desde luego da mucho que pensar sobre existe una intencionalidad para que a lo largo de la historia se construyera justo en ese tipo de circuitos eléctricos. Es un conocimiento secreto y prohibido hasta nuestras fechas. El rapto ya pasó. Bien, en el libro de las Revelaciones se habla de la gran tribulación. También se comenta cómo el rapto ocurriría cuando vuelva Jesucristo y descienda de los cielos, haciendo que resuciten los cristianos y se arrebaten a las personas que crean en Dios para ser llevadas al cielo. Esta especie de rapto es algo que desde hace mucho tiempo, pues, los creyentes piensan que puede llegar a ocurrir en el futuro. Pero la teoría, para el creyente, también nos comenta que hay personas que piensan que esto ya ha ocurrido y que incluso en el Génesis se da una fecha, 7000 años aproximadamente. Hay gente que piensa que ya ocurrió justo después de la crucifixión del propio Jesucristo. Ahí empezó el arrebatamiento y ya acabó dejándonos en el infierno de la tierra. Claro, hay otra parte de la teoría sobre el rapto ya pasó que nos habla de que el fenómeno ovni con las abducciones estarían provocando el rapto. Porque si os fijáis en un momento, hacia el Apocalipsis, nos hablan de la Nueva Jerusalén. Es un cubo totalmente cuadrado que baja del cielo y empieza a abducir a las personas. De hecho, el cubo es descrito como una serie de ventanitas donde se ven a los ángeles dentro de ellas. Es lo mismo que los humanoides en los avistamientos ovni clásicos, ¿verdad? Así que quizás, no sé si ha ocurrido o no, o es una interpretación de una visión del futuro sobre las grandes abducciones de seres extraterrestres. Quién sabe, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos. Secrets of the Temple. Este es un libro muy importante que básicamente nos habla de cómo la Reserva Federal domina el mundo. Y el libro comenta un poco cómo ha existido una manipulación brutal en la economía de Estados Unidos y a nivel mundial en los últimos 8 años. Y comenta un poco que existe un poder real desde la CIA y otras organizaciones que es mucho más grande que la del propio presidente de Estados Unidos, como si este fuese un títere. Está en este iceberg porque Secrets of the Temple puede ser uno de los libros que más da en el clavo sobre esa élite, ese control mundial y los mal llamados Illuminati, ¿no? Que ahora mismo eso sería otra cosa. Pero sí, es un libro interesante que os recomiendo leer a todos. La conspiración de la soja. Esto es extremadamente polémico, es muy polémico y de ser verdad estaríamos ante uno de los escándalos más grandes de toda la existencia humana. Mirad, por un lado se refiere a que la soja podría tener presuntamente unas hormonas que tranquilizan las mentes de las personas llegando a borrar su identidad. Y esa identidad es la que estáis pensando. Por otro lado, está Monsanto o los transgénicos haciendo una soja inmune a sus pesticidas y provocando efectos colaterales en diferentes temas. El tema es muy profundo. Yo os he dado superficialmente de qué trata para que vosotros investiguéis, porque aquí esto está ultra prohibido. Propósito real de los zigurats. Bien, los zigurats son los templos sumerios
y babilónicos, también acadios, que tienen una especie de forma parecida a escalones como la de los mayas, pero con sus particularidades que lo hacen únicos para los sumerios. Bien, el propósito real de estos zigurats, según las teorías que existen, nos hablan de que era una especie de conexión con los dioses que bajaban de las estrellas y necesitaban ese zigurat como para poder posarse y ya bajar a tierra y contactar con el hombre. Otras vertientes hablan un poco más, digamos, históricas, ¿no? Que sería la conexión espiritual y metafórica, ¿no? Intentar ascender con la pirámide hacia los cielos y conectar con esos cielos, donde la voz de los dioses acababa en una pequeña recámara que tendría en lo más alto de ese zigurat. Pero aquí yo creo que se refiere más a la primera teoría, ¿no? Que exista algún tipo de centro donde esos dioses bajaban al propio zigurat. Una teoría más de los Ancient Aliens que incluso podría tener que ver con algún tipo de portal, ¿no? De energía. Imagínate dentro del zigurat que existiese algún tipo de puerta o recámara y de ahí pues simplemente podían bajar a tierra esos seres. Bueno, se dice muchas cosas, pero ese sería el término de propósito real de zigurat. Protohumanos. Bien, esta es la idea de que en el pasado existieron diferentes tipos de humanoides, existieron diferentes propuestas de humanoides, ¿no? Y esto fue antes de que nosotros apareciéramos como Homo sapiens sapiens. Por ejemplo, todos sabemos que dentro del ADN del Homo sapiens sapiens tenemos una parte de Neandertal. Pero es que también resulta que hay en algunas personas ADN del hombre del denisoviano, que sería otra parte, un ancestro muy lejano que no todos tenemos, pero que formaría parte del ADN de algunos grupos de personas. Claro, esos protohumanos que existieron en el pasado, ¿podrían seguir existiendo en cada uno de nosotros? ¿Diferentes protohumanos dentro del ADN de diferentes personas? ¿Qué pasará en el futuro si, por ejemplo, colonizamos el cinturón de asteroides y construimos allí, no sé, algún tipo de cúpulas para sobrevivir? O en Marte, por ejemplo. La gravedad, las condiciones meteorológicas, todo eso afectaría nuestro ADN y la descendencia en miles de años convertiría a esos seres humanos muy diferentes a nosotros. Lo mismo podría pasar si tenemos ADN de unos protohumanos antiguos. Es una teoría muy interesante que da mucho que, dar a la imaginación y reflexión sobre hacia dónde vamos como especie. El Silent Hill de Dobeland. Mirad, se dice que en Wisconsin existe o existió un poblado llamado Dobeland, pero realmente cuando tú te pones a buscarlo nadie lo halla, nadie lo encuentra. En los últimos años han aparecido un montón de personas, sobre todo en internet, diciendo que habían visitado ese pueblo y que lo recuerdan, pero confirman que no está en el sitio, como si alguien o algo lo hubiera hecho desaparecer. Se piensa que sí que existió en los años 90, a finales de los 90, pero no aparece ni siquiera en los mapas antiguos. Fueron nuevamente, y como siempre pasa en los foros de 4chan, donde se empezó a hablar del tema, habían personas que decían que habían estado allí, pero hasta que no surgió otro tipo de información, como por ejemplo, parecía que el gobierno de Estados Unidos había borrado toda señal de Dobeland, había borrado todos los mapas, había confiscado toda la información para hacer desaparecer el pueblo. ¿Y esto por qué? Pues porque se habla de un experimento del gobierno que salió mal y el gobierno empezó a encubrirlo todo. Además se descubrió que este proyecto se llamaba, con el nombre en clave, Proyecto Sanguine, realizado por la Armada de Estados Unidos a finales de los 90, y lo que querían era construir una antena gigantesca para emitir frecuencias extremadamente bajas allí en Wisconsin. Se dice que el proyecto al final se canceló, pero realmente podrían haberlo hecho en lo que se conocía como Dobeland, haber salido mal por algún tipo de cuestión y haberlo censurado todo. Este proyecto de Sanguine
pretendía con la antena comunicarse incluso con submarinos nucleares. Pero está todo como alto secreto o borrado o vete tú a saber qué cosa porque no se puede acceder a la información. Lo que sí que se sabe es que donde se supone que está o que estaba Dovellán, todos los alrededores hay una casuística enorme de personas desaparecidas. ¿Dónde están todas las personas que supuestamente habitaban Dovellán? Hay quien lo soluciona diciendo que quien habitaba Dovellán eran los propios militares que construyeron Dovellán para hacer ese proyecto y luego desaparecieron cuando fue terminado o censurado. Pero eso es lo que hay sobre Dovellán, es todo un misterio. Estaciones de radio con números, ¿qué es esto? Pues parece ser que en la Guerra Fría se enviaban señales desde Estados Unidos, desde radio de Estados Unidos, a Rusia. Y esas señales de radio lo que tenían eran un código numérico que era constante, 24 horas enviando señales de radio a Rusia con código de números. Claro, se supone que los espías de Estados Unidos en Rusia conocían cómo resolver ese código numérico y simplemente sintonizando la radio podían descifrarlo y obtener mensajes. Ahora bien, la cuestión es que hoy en día siguen existiendo estas estaciones que emiten señales de radio con números, como por ejemplo hay una en las afueras de San Petersburgo que lleva 40 años emitiendo y lo hace de la siguiente forma. Hay un rato de ruido blanco y de repente una mujer dice unos códigos para luego seguir con ruido blanco y así constantemente, 40 años. Hay muchas otras que hoy en día también están emitiendo códigos que parecen aleatorios e indescifrables, pero alguien sabrá descifrarlos. Todo tiene un propósito. Y es otro de estos temas interesantes que están alrededor de nosotros e ignoramos. Porque cualquiera puede sintonizar con este tipo de señales de radio. Algún día haré un top o un vídeo enumerando todas las señales de radio que hay. Obviamente todas las señales de radio con códigos misteriosos. Me refiero. El Everest encubre muertes. Pensarlo por un momento. Si alguien muere en el Everest, en ciertas altitudes, ese cadáver no se recupera. No hay servicios de emergencia que suban arriba a recuperarlo. Por lo tanto, existe una teoría que nos dice que hay algunos mafiosos o gente que ha cometido pues algún tipo de muerte, que lleva allí los cadáveres y los deja como una tapadera final. Nadie va a venir a recuperarlos. Se cree que hay más de 200 cuerpos allí que no pueden ser recuperados por las condiciones climatológicas extremas. Lo que pasa es que a veces se han encontrado algunos descompuestos y eso no tiene sentido. Lo que ha muerto allí se queda sin descomponer por el hielo, pero hay algunos que se han encontrado congelados pero descompuestos, como si hubieran dejado allí ya el cuerpo descompuesto o en alto avanzado de descomposición y al dejarlo ya empezó a congelarse. Claro, todo esto se puede combinar con lo que os hablé en un iceberg pasado sobre los zombies del Himalaya, ¿no? El miedo que tienen los sherpas de ir por las montañas heladas y descubrir que hay cadáveres muertos vivientes que te observan y te siguen y que si te tocan te contagian o te conviertes en uno de ellos. Claro, tú puedes encontrarte esto y es muy intrigante que, bueno, nadie lo recupere. ¿Podría ser una tapadera para encubrir muertes? Pues podría serlo. Todas las religiones son lo mismo. Bien, esto habla de que existió en el pasado remoto del ser humano un evento original que derivó en las religiones que hoy conocemos. Pero las religiones, con el paso de la historia y de las regiones, se han adaptado a las culturas que empezaron a ir surgiendo, deformando el concepto original pero sin perder esa esencia. Por ejemplo, los Anunnaki de la cultura sumeria nos habla de un conflicto entre Enki y Enlil, que no es más que un paralelismo entre Dios y Lucifer. O por ejemplo en Egipto, Osiris sería el mismísimo Jesucristo, y un largo etcétera. Hay un elevado sincretismo entre muchas religiones, eso sí evidente.
cuando hablan de lo mismo pero cambiando algunos nombres y conceptos. Es lo mismo. Por ejemplo, también podemos hablar de la idea de los infiernos del cristianismo. El infierno nórdico es el Hela o el Hel. También podemos hablar del Xibalbá, el mismo infierno pero para los mayas. O la idea de la adoración y la salvación final después de la muerte. Es lo mismo, pero claro, si todas las religiones son lo mismo en ese concepto fundamental por un gran evento, ¿cuál fue ese evento? Esa sería la gran pregunta. Luego ya se deformaron y se adaptaron a los tiempos, pero ¿todas beben de lo mismo? Pues podría ser. Criptozoología avanzada. Mirad, hay un concepto o una idea muy difícil de comunicar o de explicar en la criptozoología y es la siguiente. Imagínate una línea muy fina y delgada. Por arriba están las leyendas, animales de leyenda, y debajo están los animales extintos que podrían quedar algunas pequeñas unidades, no llegando a ser extintos del todo, pero el estudio y la investigación de un determinado animal coloca arriba de la línea o abajo de la línea ese críptido, ¿no? Claro, ¿cómo un investigador de criptozoología sabe determinar si va arriba o no? Porque son lo mismo realmente. Investigar una leyenda de un animal mitológico y descubrir que era real lo convierte en un críptido. Investigar que el diablo de Tasmania, por ejemplo, y pocas unidades de él se creía extinto y descubrir que está ahí, lo coloca también como críptido. Es muy difícil saber si una leyenda es un críptido por falta de miembros de su especie o simplemente era una leyenda. Dicho esto, ahora nos vamos a criptozoología avanzada. Conociendo muy bien lo anterior, la criptozoología avanzada nos habla de que ya no serían ni leyendas ni seres extintos con pocas unidades, sino nos hablan de seres sobrenaturales reales. Seres que no son leyendas, sino que son sobrenaturales. No por la magia, sino porque la ciencia no ha llegado a poder comprenderlos. Imagínate que existen seres interdimensionales. Descubrir animales interdimensionales serían unos críptidos, criptozoología avanzada. O descubrir que la mente humana puede contener algún tipo de parásito mental. Esto ya es muy complejo, obviamente, porque sería el estudio de criaturas metafísicas, muy diferente a extrañas criaturas en la criptozoología normal. Pero bueno, es otro campo, ¿no?, más difícil y fantástico dentro de este estudio. Y bien, amigos, hemos llegado a la parte 2 del nivel 7 de este iceberg de los misterios más extraños y censurados de todo Internet. Como veis, lo he dividido en 3 partes en vez de 2 para hacerlo un poco más ameno y para que me cueste menos hacerlo, porque esto tiene mucho trabajo. Antes de acabar, os debo de recordar que tenéis en la descripción de este vídeo la lista de reproducción con todos los capítulos del iceberg ordenados, por si queréis consultarlos y seguir la serie. Y también tenéis la imagen del iceberg, que podéis descargar y también tenerla como guía. Así que en este momento yo me despido, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.